Hoy vamos a explicar la elaboración de una historia geológica a partir de un corte geológico. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, este corte geológico en el cual me aparecen señalados los tipos de materiales que existen. Es la primera cosa en la que me debo fijar, porque he de aplicar conocimientos anteriores, que ya hemos dado en temas anteriores, para primero conocer qué tipo de material es cada uno que me señala la leyenda del corte. Por ejemplo, yo sé que en este caso la pizarra es metamórfica y que se forma a partir de las arcillas, así como también lo es la corneana, roca propia de una aureola metamórfica, es decir, de metamorfismo de contacto o metamorfismo térmico, precisamente formado por esas elevadas temperaturas que ha originado la masa plutónica del granito que intruyó ahí. Por lo tanto, recordemos, el granito es una roca plutónica, magmática, de tipo ácido. Bien, el resto de materiales son sedimentarios, tanto la arenisca como la caliza, limos, conglomerados, la marga o la dolomía. Es muy importante que reconozca, que sería la siguiente fase, las deformaciones. Bien, por ejemplo, aquí puedo observar dos fases de plegamiento. Dos fases de plegamiento porque en cuanto yo distinga que los materiales no están horizontales, que es como se depositan originalmente, es porque determinadas fuerzas convergentes los han inclinado de alguna manera. Pero yo distingo que hay dos fases. No están paralelos los materiales B, C y D a la pizarra. Y además hay una superficie erosiva entre ellos. Por lo tanto, hay una primera fase de plegamiento que afecta a la pizarra y otra posterior que afecta a los materiales B, C y D. Además, distingo una fractura, una falla. Una falla que afecta a todos esos materiales hasta los limos, indicándome para empezar que es más moderno. La falla es más moderna que todos esos materiales, por eso los corta. La falla es normal, porque yo veo que el labio hundido, que está a la izquierda del plano de falla, apoya sobre el plano de falla. Bien, lo siguiente es ver los tipos de contactos antes de poder elaborar la historia geológica. Bien, la inconformidad se da entre materiales sedimentarios y materiales no sedimentarios, es decir, rocas metamórficas o magmáticas. Así, por lo tanto, tendremos esa inconformidad entre B y la pizarra y el granito y la corneana, y entre el aluvión también y la pizarra, el granito y la corneana. Cuando entre los estratos yo no observo ninguna línea erosiva, y los estratos están paralelos, los estratos son concordantes, el contacto es concordante, así B, C y D son concordantes entre sí, y los materiales E, G y H son también concordantes entre sí. Pero entre B, C y D y E yo distingo una superficie erosiva y que no están paralelos. Tengo pues una discordancia angular. Bien, también recordaremos qué tipo de ambiente es en el que se produce la sedimentación de cada material sedimentario. Así, de la arenisca recordaremos que se producen en ambiente continental o litoral, que la caliza, al igual que las margas y la dolomía, son de ambiente marino, y que los limos y conglomerados son de ambiente continental. Con todo esto en la cabeza, yo comienzo la elaboración de la historia geológica, pero no hace falta que la haga en una complicada redacción. Yo voy contando, separando por puntos, por guiones, cada uno de los sucesos, y es así suficiente, bien ordenados en el tiempo, del más antiguo al más moderno. Empecemos. Primero, sedimentación de las arcillas, que por metamorfismo se transformarían en la pizarra que hay en la base del corte geológico. En una fase de plegamiento por fuerzas convergentes, esta pizarra se plegaría a la vez que se produciría la intrusión de una masa magmática, de un batolito, que finalmente consolidaría como granito.
La corneana o aureola metamórfica se formó posteriormente alrededor de ese granito. Posteriormente hubo una fase erosiva y a continuación la sedimentación de B en ambiente continental y posteriormente en una etapa regresiva de ir avanzando el mar sobre la costa, la sedimentación de la caliza en ambiente marino y posteriormente, nuevamente en etapa regresiva, la sedimentación de los limos D en ambiente continental. El siguiente paso fue el plegamiento, esa segunda fase de plegamiento, producida también, por supuesto, por fuerzas convergentes. Y en una fase distensiva posterior al plegamiento, cosa que es bastante habitual en geología, se produjo la falla normal, que afecta hasta a D. A continuación, en una etapa erosiva propia del continente, se produjo la erosión de todos esos materiales y posteriormente, en ambiente continental y con un contacto de discordancia angular, se produjo la sedimentación de E, los conglomerados. Y a continuación, en fase transgresiva, se produjo una sedimentación alternante de marga G y dolomía H. Finalmente, en etapa regresiva, se produjo la erosión de todos los materiales, esa erosión actual en la que también ha tenido importancia un cauce fluvial que ha producido además la sedimentación de ese aluvión, que sería el último material de esta historia geológica. Bueno, espero que os haya sido de mucha utilidad.